De verdad que es impresionante cómo una sola escena, un momento tan simple y cotidiano, puede generar tanto ruido. Bastó únicamente ver a Jimin y Jungkook juntos en el aeropuerto para que automáticamente los haters salieran de todos lados, como si estuvieran esperando ese segundo exacto, como si vivieran pendientes de cualquier mínima interacción entre ellos. Y no hablamos de algo exagerado ni fuera de lo normal, solo estaban ahí, caminando, conversando, compartiendo espacio con naturalidad, nada más. Y aún así, eso fue suficiente para desatar ataques, burlas y comentarios llenos de odio, especialmente algunos Taekookers que claramente no supieron manejar lo que estaban viendo. Porque seamos honestos, ver a Jikook tranquilos, relajados, hablando como dos personas que se conocen y se entienden, no fue algo que les cayera bien. Al contrario, los descolocó, los puso nerviosos, los obligó a reaccionar. Y cuando alguien reacciona así ante algo tan mínimo, es porque tocaste un punto sensible. Lo más irónico de todo esto es que hace apenas unos días estaban burlándose. Se reían con una seguridad casi arrogante, repitiendo que su ship era el único real, que Jimin ya se había alejado, que ya no existía cercanía, que todo estaba acabado. Lo decían con tanta confianza, como si tuvieran acceso a una verdad que nadie más conoce. Y de pronto, sin previo aviso, Jikook aparece. Coinciden, interactúan y toda esa narrativa empieza a hacer agua. Ahí es donde queda claro que el problema nunca fue la falta de pruebas, sino el miedo a que la realidad no encaje con lo que quieren creer. Porque si de verdad estuvieran tan convencidos, no reaccionarían con tanta desesperación, no necesitarían salir a atacar. No sentirían la urgencia de desacreditar cada gesto, cada palabra, cada mirada. Simplemente seguirían con lo suyo, pero no lo hacen. Al contrario, se obsesionan. Vienen a espacios Jikook, a canales Jikook, a comentarios Jikook, y aquí es donde la pregunta se vuelve inevitable. Si están tan seguros de su ship, ¿por qué no se quedan disfrutándolo? ¿Por qué no se concentran en sus propios momentos? ¿Por qué esta necesidad constante de venir a atacar a Jikook y sobre todo a Jimin? Porque sí, casi siempre el ataque tiene un mismo objetivo: Jimin. Los comentarios hacia él son desproporcionados, crueles y totalmente fuera de lugar. Los calificativos que usan no solo son ofensivos, sino profundamente injustos. Ayer mismo se hablaba de cómo lo acusan de fanservice, pero lo que dejaron en comentarios fue todavía peor. Muchísimo peor. Y no es necesario exponerlos todos aquí, no vale la pena. De hecho, muchos se borran precisamente para no generar más interacción, para no darles el protagonismo que buscan. Pero aún así regresan. Porque no buscan diálogo ni debate, buscan provocar, buscan desestabilizar, buscan imponer una narrativa a base de ruido. Es un ciclo constante. Borras 2 comentarios y aparecen 10 más. Intentas ignorar y vuelven. Porque no se trata de amor por un ship, se trata de rechazo a otro. Y eso se nota, mucho. Entonces volvemos a la pregunta central, la que nadie quiere responder directamente. ¿Qué tanto miedo le tienen a las interacciones de Jikook? Si están tan convencidos de que todo lo que hacen Jimin y Jungkook es planeado, manipulado u obligado, ¿por qué reaccionan así? Si de verdad creen que Jikook no es real, ¿por qué cada mínima interacción los obliga a buscar explicaciones forzadas? ¿Por qué justificar absolutamente todo? La respuesta es simple aunque incómoda, porque no están seguros, porque su convicción no es tan sólida como dicen, porque cuando una creencia es fuerte no se tambalea, y la de ellos se tambalea cada vez que Jimin y Jungkook coinciden. Cada saludo, cada conversación, cada momento compartido los pone en modo defensa, y eso habla más de inseguridad que de certeza. Ahora, y esto es igual de importante, también hay que hablar de algo que pasa dentro del mismo fandom Jikook, especialmente con esas personas que dicen amar el ship, pero se incomodan cuando Jimin o Jungkook interactúan con otros miembros, con amigos o con cualquier persona que no encaje en su idea perfecta. Si tu amor por Jikook está condicionado a quienes rodean a Jimin o Jungkook, entonces no es amor. Si tu opinión termina provocando odio hacia alguno de ellos porque no encajan en tu narrativa, entonces no los amas.
Y no, no me voy a cansar de repetirlo. Jimin y Jungkook no nos deben absolutamente nada. Ellos no tienen que actuar de cierta forma para validar creencias ajenas. No tienen que limitar sus relaciones, ni sus interacciones, ni su mundo para encajar en una historia creada por fans. Que tú creas en su conexión no te da derecho a minimizar sus vínculos con otras personas, ni a inventar historias donde hay villanos, traiciones o maldad solo para sostener una fantasía. Eso no es análisis, eso no es apoyo, eso es proyección. Si algo no te gusta, está bien. Puedes dejar de consumirlo, puedes alejarte, puedes no comentar, pero no salgas a esparcir tu veneno para que otros también se llenen de él y terminen atacando a Jimin o Jungkook. Porque en ese punto ya no estás defendiendo a nadie, solo estás alimentando odio. Ellos son personas reales, con emociones reales, con relaciones reales. No son juguetes, no son personajes de una novela. No van a adaptarse a los deseos de nadie. Y si eso te molesta, si no puedes aceptar que tengan una vida fuera de tu narrativa, entonces por favor deja de llamarte Jikhuka, porque ese comportamiento no representa el respeto ni el cariño verdadero. Mientras tanto, Jikook sigue ahí, sin esfuerzo, sin explicaciones, siguen causando impacto, siguen incomodando a quienes viven de negarlos, siguen demostrando que su conexión no depende de cámaras ni de aprobación externa. Y eso, por más que les pese a algunos, no va a cambiar. Durante muchos días se ha estado hablando y cuestionando qué es lo que realmente está pasando con Jimin y Jungkook. Los rumores han surgido principalmente por los comentarios de algunas personas que aseguran que ya no se les ve juntos o que algo cambió entre ellos, solo porque durante un tiempo no aparecieron públicamente uno al lado del otro. Y justo ahí está el verdadero problema. La gente confunde lo que no ve con lo que no existe. El hecho de que no los veamos constantemente en cámaras, transmisiones o fotos no significa absolutamente nada. Nosotros no sabemos qué pasa detrás de cámaras. No sabemos cuántas veces se han visto en privado, cuántas conversaciones han tenido lejos de los reflectores, ni cuántos momentos han compartido sin que nadie más lo sepa. Que ellos no lo publiquen o no lo muestren todo, no quiere decir que no se vean o que su relación haya cambiado. No todo tiene que ser público para ser real. Muchos empiezan a dudar de lo unidos que están solo porque no reciben pruebas visuales todo el tiempo. Pero la conexión entre Jimin y Jungkook no se mide por apariciones constantes, sino por la naturalidad con la que se entienden, por la comodidad que transmiten cuando coinciden, incluso en los momentos más simples. Esa química no desaparece de un día para otro, y mucho menos sin una razón real. Y precisamente por eso, esos pequeños momentos en los que sí los vimos, como en el aeropuerto camino a Lisboa, dicen muchísimo más de lo que algunos quieren admitir. No estaban actuando, no estaban forzando nada. Se les veía tranquilos, cercanos, conversando sin parar, completamente metidos en su propio mundo, inseparables, como siempre. Ahí quedó más que claro que entre ellos siempre hay algo de qué hablar, que los temas nunca se les acaban y que disfrutan genuinamente escucharse el uno al otro. Ambos estaban ahí, atentos, compartiendo ese espacio de manera natural, demostrando sin necesidad de palabras que, a pesar de todos los rumores, su química no solo no ha cambiado para mal, sino que sigue intacta. Incluso se siente más madura, más sólida, más real, porque cuando una conexión es auténtica, no necesita demostrarse todo el tiempo, simplemente se nota.